Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy he decidido empezar a hacer un pequeño tutorial de TypeScript. Y bueno, en realidad estoy aprendiendo TypeScript, pero bueno, eh, se me ocurrió compartir lo que voy aprendiendo y sobre todo para tener un registro y eventualmente tal vez recurrir a recordar cómo hacía las cosas. Y básicamente lo que quiero hacer hoy es mostrarles cómo tengo mi configuración para trabajar con TypeScript. ¿Ok? Y bueno, pues sin mucha más dilación vamos a ello. Aquí utilizo básicamente como editor, utilizo Visual Studio Code, que pueden visitar la página code.visualstudio.com y pues descargarlo. Yo estoy en Linux, así que me presenta las opciones para instalarlo en Linux. Pero si están en Windows o en Mac, también hay opciones para instalarlo en Windows y en Mac. Y es bastante agradable trabajar en él, la verdad. Había estado trabajando en Brackets, también es bastante bueno, pero para trabajar TypeScript, yo creo que el mejor editor que me he encontrado es precisamente Visual Studio Code. También voy a utilizar lo que es Webpack para compilar y enlazar automáticamente todos mis archivos. ¿Sí? Así de esta manera, en lugar de estar compilando cada uno de los archivos y después pasándolos al navegador o algo por el estilo, Webpack lo hace todo automáticamente por mí. Si quieren echarle un vistazo a la página de TypeScript para ahondar un poquito más, aquí está, typescriptlang.org. Y también voy a utilizar algo que es un plugin, que es el Uglify JS plugin para Webpack. ¿Y qué es lo que hace esto? Bueno, el Uglify lo que hace es minimizar el archivo JavaScript que resulta, de tal modo que en lugar de tener un archivo enorme con un montón de basura, pues tenemos un archivo mucho más pequeño. Aquí están algunas de las instrucciones. Esta es la página de Webpack y bueno, es información sobre este login en particular. Entonces, pues sin más vamos a empezar con un pequeño proyecto. Vamos a partir prácticamente de cero y voy a entrar a mi carpeta de proyectos. Voy a crear un nuevo proyecto en Express. ¿Ok? Y lo voy a llamar inicial. Así nada más, para que tenga un nombre. Ya está creado. Vamos a irnos a esa carpeta y vamos a dar npm init. ¿Ok? Elijo Express porque, bueno, a mí me toca, más bien me gusta. A ver, aquí cometí un error, no es npm init, sino npm install, para instalar las dependencias, los módulos de los cuales depende Express y algunas otras cositas que vienen. Y como les decía, trabajo con Node.js, así que a mí me resulta muy cómodo trabajar con Express. Sin embargo, la configuración que vamos a utilizar para Webpack y TypeScript se puede utilizar si no utilizan Node.js, sino más bien si utilizan alguna otra cosa. Sí es necesario de cualquier forma tener instalado Node y npm porque las dependencias de Webpack y de TypeScript son dependencias Node, así que es necesario que lo instalen, pero pueden utilizar PHP o cualquier otro lenguaje de backend si es que no les gusta Node. Entonces, bueno, ya tenemos instalados las dependencias. Aquí podemos ver que se instalaron todas las dependencias y vamos a necesitar algunas dependencias extra. Por ejemplo, bueno, vamos a hacer esto, npm install, y vamos a pedirle que estas nuevas dependencias las guarde, pero como en la parte de development o desarrollo. Es decir, que estas dependencias estarán disponibles para nosotros los desarrolladores, pero no necesariamente para las versiones ya finales de producción, digámoslo así. Entonces, una de estas dependencias que necesitamos es tsloader, así, tsloader. Esta lo que nos va a permitir es que Webpack va a poder utilizar directamente los archivos TypeScript. El tsloader lo que hace es que automáticamente compila el TypeScript y lo convierte en JavaScript.
porque Webpack lo que hace pues es básicamente condensar todos nuestros archivos JavaScript que le pidamos, los va a condensar en un solo archivo JavaScript de salida. ¿Okay? También necesitamos, por supuesto, Webpack. Necesitaremos TypeScript. Esto nos lo instalará de manera local dentro de nuestro proyecto. Yo de hecho lo tengo instalado de manera global, pero es muy recomendable instalarlo de manera local porque si TypeScript en algún momento cambia el compilador, entonces puede que nuestra aplicación de buenas a primeras ya no funcione. ¿Sí? Entonces, si lo instalamos de manera local, siempre vamos a tener la versión que está en el momento. Entonces, si nosotros compilamos y funciona, quiere decir que siempre que compilemos, en tanto no cambiemos estas dependencias, va a seguir compilando aun cuando la versión de TypeScript vaya cambiando con el tiempo. ¿Okay? Entonces, también necesitamos una dependencia que se llama Source Map Loader. Esto es para poder en el navegador, cuando estemos trabajando, poder depurar directamente TypeScript, porque el navegador pues solamente entiende JavaScript y nos mandaría al archivo JavaScript que resulta, pero eso no nos ayudaría porque nosotros pues vamos a trabajar en TypeScript y tenemos que ver en dónde están los errores en TypeScript y no en el JavaScript que se genera. Y para eso nos sirve el Source Map Loader, porque es una manera de decirle al navegador en dónde están esos errores, pero en nuestro archivo TypeScript. ¿Okay? Y también vamos a necesitar la dependencia que nos dice el plugin de Uglify, que de hecho aquí se puede ver, npm install Uglify Webpack plugin. Uglify es Webpack plugin. Y también Uglify.js. ¿Okay? Esas son las dependencias que necesitaremos. Las instalamos todas. Cometí un error, escribí npm y tiene que ser npm. Ok. Muy bien, ahora sí ya está instalando estas dependencias que le acabamos de decir. Y el --save dev va a hacer que se guarden en la parte de las dependencias para el desarrollo. Entonces, lo que voy a hacer mientras se instala es abrir mi Visual Studio Code y vamos a abrir la carpeta que acabamos de crear, que está dentro de proyectos y le llamé inicial. Aquí está. Vamos a abrir. Y este es nuestro proyecto. Aún está prácticamente vacío. En lo que se termina de instalar las dependencias, lo que voy a hacer es que me voy a ir a la carpeta de public. Aquí en la carpeta de public, en un proyecto Express, es donde se van a guardar los assets, es decir, los archivos JavaScript, las imágenes, las fuentes, o sea, los tipos de fuente, los archivos CSS o stylesheets y básicamente cualquier archivo que se necesita que sea público para que tenga acceso nuestra aplicación o nuestra página web va a ir dentro de esta carpeta public. Entonces voy a crear una nueva carpeta y la voy a llamar TypeScripts. ¿Okay? Básicamente, si están trabajando con algún otro servidor que no sea Node.js, aquí estaría en pues la carpeta en donde van a ir sus assets, donde irían normalmente sus JavaScripts, sus CSS. Esa sería esta carpeta, es donde vamos a incluir este TypeScript, ¿ok? Y supongo que ya terminaron de instalarse las dependencias. Aquí está, solamente nos da un par de advertencias, pero no hubo errores en la instalación. Entonces ya tenemos las dependencias y de hecho podemos revisar esto que es el package JSON, en donde podemos ver las dependencias normales de Express y las dependencias que nosotros le acabamos de decir, ¿ok? ¿Qué hay que hacer en caso de que no tengan esto? Porque este archivo me lo creó Express y al momento de instalarle las dependencias me agregó esto de aquí, ¿sí? Entonces eso quiere decir que no importa si no estamos trabajando con Express, este archivo lo vamos a necesitar, solo que va a ser un poquito diferente porque no va a tener esta parte de acá que son las dependencias de Express. Entonces la forma de obtener este archivo es con el comando que les había dicho que erróneamente hace un momento, que es npm
init, así. Y si quieren pueden darle guión Y o Y para que se salte porque les hace preguntas sobre qué versión es, cómo se llama y demás. Dan enter y se crea ese archivo. Yo no lo voy a hacer porque pues ya tengo el archivo creado. Ok, una vez que tenemos este archivo, ya con todas sus dependencias y todo, ya nos falta un poquito menos pues para empezar a trabajar en TypeScript. Pero necesitamos lo que es el TypeScript. Ya lo tenemos instalado localmente. Yo también lo tengo globalmente. Globalmente me permite utilizar este comando tsc así directamente. Si no lo quisieron instalar globalmente, también hay una forma de usarlo cuando está instalado localmente en el proyecto y es nos vamos a Node Modules, a la carpeta bin y damos tsc, ¿sí? Solamente para comprobar. Esto es lo mismo que en mi caso escribir nada más tsc, es un programita que se va a ejecutar que es como el compilador de TypeScript, ¿ok? Entonces le voy a decir guión init, ¿ok? Doy enter y vean el mensaje que me acaba de decir, dice exitosamente creado un archivo tsconfig.json, ¿ok? O tsconfig, que está aquí, lo podemos ver ya en nuestro proyecto. Este es el archivo de configuración de TypeScript. Aquí nos da todas las opciones que va a manejar el compilador al momento de que nosotros compilemos. ¿Okay? Una cosa que voy a hacer es de este archivo solamente voy a cambiar esta línea de aquí que dice source map true, que está como comentada. La voy a quitar el comentario para que se active esa línea. Esto lo que va a hacer es permitirnos eso que les decía de poder hacer depuración de nuestra aplicación directamente sobre el archivo TypeScript, ¿ok? Muy bien. Entonces ya tenemos este archivo. Esto es lo único que tenemos que hacer en la parte de tsconfig.json y necesitamos un archivo más para trabajar con Webpack. Para Webpack vamos a crear ese archivo que se va a llamar webpack.config.js, ¿ok? Y dentro de este archivo, de hecho yo lo tengo creado en otro lado, que va a ser más bien copiarlo para que me resulte más rápido y el video no se haga demasiado largo. Lo tengo en mis proyectos y está en este proyecto que tenía anteriormente, este archivo Webpack, ¿ok? Entonces lo voy a abrir. Aquí está. No se abrió correctamente. Bueno, tendré que... Ok, o al parecer hubo un error, tendré que abrirlo con otro programa y copiar el contenido. Lo voy a abrir con Genie. Aquí está, aquí ahora sí tenemos correctamente el contenido. Voy a copiarlo y me voy a mi archivo Webpack y por el contenido. Voy a cerrar esta parte. Muy bien, ahora, ¿qué tenemos en este archivo? ¿Qué es lo que hace? Primero, llamamos a la variable path, hacemos un require, esto es Node.js, así se programa en Node.js, si alguien no lo ha utilizado alguna vez. Creamos una variable path y esto es como una importación de una librería que contiene funciones para las rutas de los programas, ¿okay? Y este con Uglify.js plugin es la llamada al Uglify Webpack plugin que instalamos hace un momento, que es la dependencia que teníamos. Okay, este module export contiene toda la información, esta es la configuración de Webpack. Es decir, teníamos nosotros la configuración de TypeScript aquí y tenemos la configuración de Webpack aquí, ¿okay? Este nos dice, necesitamos un archivo entry. Aquí en este caso yo designé como mi archivo entry, es decir, la entrada es donde se va a compilar. Esto es como si alguna vez programaron en C, es el equivalente al archivo main.c, ¿no? El archivo principal. O creo que también en Java el archivo principal se tiene que llamar main.java o algo así.
Bueno, pues básicamente esto es el equivalente. Este main que puse aquí es el equivalente a ese main.c o main.java, pero lo puedo nombrar como yo quiero. O sea, yo aquí puedo decirle inicio o index o como yo quiera. Y lo que va a hacer es que cuando se compile, me va a buscar ese archivo y lo va a compilar. Y cualquier dependencia que ese archivo tenga, la va a compilar junto con el archivo y lo va a condensar en un solo archivo de salida. Ese archivo de salida se especifica aquí en output. ¿Okay? En output le decimos el file name, que es el nombre que va a tener el archivo. En mi caso lo nombro igual, main.js, pero el directorio de salida es este de aquí, que sería en el actual, nuestra dirección actual, y lo vamos a concatenar con el public JavaScript. Es decir, nosotros estamos en la raíz de nuestro proyecto y lo va a guardar ese archivo de salida en la carpeta public y dentro de JavaScript. Lo va a guardar aquí. Aún no tenemos nada, de hecho tampoco tenemos el archivo main, que necesitamos el main.ts dentro de la carpeta TypeScripts, pero los vamos a crear en un momento. ¿Okay? Esta parte de external, de hecho ahorita esto no lo necesitamos, esto es por otro proyecto que tenía y en un momento les explico cómo funciona y qué hace. Pero aquí tenemos module. Y dentro de module van las reglas que vamos a utilizar. Necesitamos en nosotros dos reglas. Una es esta, así tal cual, que lo que hace es llamarnos al source map loader, que es digamos como una especie de plugin que nos va a ayudar a hacer el mapeo de las funciones de TypeScript a JavaScript para que podamos hacer esa depuración que les mencionaba. Y el otro como plugin que necesitamos es el tsloader, que lo que va a hacer es tomar los archivos TypeScript y los va a compilar. Entonces básicamente esto nos va a ayudar a compilarlos y esto nos va a ayudar a poder depurar en TypeScript. Tenemos esta parte de resolve que nos dice las extensiones de los archivos que vamos a estar utilizando. Este DevTool lo que hace es, otra vez, nos ayuda en la parte de la depuración para poder usar TypeScript en lugar de JavaScript. Y finalmente tenemos una parte de plugins en donde nada más tenemos un solo plugin, que es este plugin de Uglify.js plugin. Es decir, acá en la segunda línea, perdón, lo importamos, pero no lo hemos usado todavía, y lo usamos hasta aquí, hasta dentro de una lista de plugins. ¿Okay? Y básicamente eso es todo lo que contiene este archivo. Muy bien, entonces ya tenemos todo configurado, hay que guardarlo y vamos ahora a crear el archivo TypeScript que necesitamos, que dijimos que se tenía que llamar main.ts. ¿Okay? Dentro de este archivo vamos a hacer por el momento algo muy sencillo, vamos a hacer simplemente un console log y el clásico de toda la vida, hola mundo. Así nada más. Guardamos. Y ahora nos vamos a ir a las vistas. ¿Sí? Esto es el equivalente al archivo HTML, el index HTML o algo así para los que utilicen el Apache o bueno, cualquier otro tipo de servidor en lugar del servidor del propio Node.js. Y pues aquí básicamente tenemos un header y un párrafo. ¿Okay? Esto es un archivo tipo Jade, que para los que no saben es una especie de lenguaje que se compila a HTML, es decir, todo esto termina siendo compilado a una página HTML normal con su header, su body y demás cosas, ¿no? Y dentro del body pues va a tener esto, un H1 y un P. ¿Okay? Y aquí lo que vamos a hacer es especificar un script. ¿Sí? En un archivo HTML normal pues sería el típico tag de script, así como de esta forma, ¿no? Script, source, igual, y decimos el source, ¿no? En este caso, como uso Jade, la forma de hacerlo es así, script source es igual, y lo que quiero es JavaScript, la carpeta JavaScript que está dentro de public, y el main.js o JS, ¿ok?
Esto es todo lo que tengo que hacer para especificar que yo quiero llamar a ese archivo main que nos va a resultar de hacer la compilación. Muy bien, entonces guardo esta parte. Nos vamos ahora a la consola y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a, más bien vamos a ejecutar una aplicación que se encuentra dentro de Node Modules. Igual como estaba el TSC, también hay uno que es Webpack, ¿sí? Simplemente ejecutamos esto y esa es la aplicación que nos compila. Si se fijan, aquí nos acaba de mandar que tenemos un main.js que tiene un tamaño de 546 bytes, es decir, bastante poquito. Y eso lo logramos gracias a haber agregado el plugin de Oglify que lo minimizó. ¿Okay? Y podemos ver que ahora dentro de JavaScript tenemos este archivo main.js que, como ven, es una sola línea. ¿Sí? Está pequeñito. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a correr el programa y para eso hacemos node bin www, que es donde se guarda las instrucciones para correr el servidor dentro de un proyecto de Express. Si tienen su proyecto corriendo dentro de Apache o de Nginx o cualquier otro tipo de servidor, pues lo único que tendrían que hacer es ir a su localhost y entrar al correr el archivo HTML que creamos hace un momento, ¿ok? Entonces, corro esta instrucción y esto ya debería de tener mi página corriendo. Vamos a ver en localhost 3000 y aquí tenemos Express, welcome to Express. Voy a abrir la parte de desarrollo y en la consola, nos marca solamente un error de que no está el favicon, pero esto no tiene nada que ver con nuestro programa. Tenemos el hola mundo, ¿ok? Si nos vamos a source, nos hace falta algo y es el hecho de que no está funcionando bien este mapeo para poder depurar TypeScript. Y bueno, eso se debe a el plugin de Oglify. Si nos vamos aquí y comentamos esta parte, es decir, no vamos a agregar realmente el plugin de Oglify por el momento, guardamos y esto lo volvemos a correr. Bueno, primero tenemos que volver a compilarlo aquí con Webpack. Compilamos y como pueden ver el archivo ahora pesa 6.5 kilobytes, es mucho más grande. Oglify nos lo hizo más pequeñito, pero lo vamos a dejar así mientras estemos desarrollando la aplicación para poder depurarlo con TypeScript. Y una vez que hayamos terminado, simplemente comentamos estas líneas, las dejamos otra vez activas y ya podremos tener nuestro archivo reducido con Oglify. Entonces volvemos a correr nuestro servidor. Ahí está. Damos a actualizar. Y ahora sí, tenemos otra vez Express. Si nos vamos a la consola, otra vez tenemos el hola mundo. Todo perfecto, está funcionando. Y si nos vamos a los sources, las fuentes, vemos que tenemos una nueva carpeta. Anteriormente solamente teníamos el localhost 3000, pero ahora tenemos una nueva carpeta que es Webpack. Y dentro de Webpack tenemos esta, Webpack. No, más bien, perdón, es esta, Public TypeScripts. Y tenemos el main. ¿Ok? Y dentro de main tenemos esta línea que es main TS. Si se fijan ahora el depurador ya no nos dice que es el main JavaScript, main.js, sino el main.ts. Podemos hacer cambios a ese main.ts y por ejemplo podemos agregar ¿qué les gusta que agreguemos? Document.write y vamos a decirle bienvenido a la programación en TypeScript.
¿ok? Guardamos y el único detalle es que tenemos que otra vez compilar, compilamos y corremos. Está corriendo, le damos a actualizar y como pueden ver aquí pues nos acaba de ejecutar esa nueva línea que está en main.ts, ¿sí? Muy bien, entonces básicamente eso es todo por este video. Solamente quería mostrar cómo se compila. Enseguida haré un video viendo cómo podemos automatizar esto para no tener que estar todo el tiempo compilando y todo el tiempo reiniciando el servidor, ¿ok? Pero bueno, eso es todo por este video. Espero haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente.